Muy bien, ya estamos con Juan Carlos Smith, el titular de la FEMPINRA y titular también del Sindicato de Dragado y Balizamiento, así que con mucha propiedad para hablar de este tema, el tema del futuro de la hidrovía que nos convoca ahora. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo Bien, bien? bien, bien. Todo muy bien. Bueno, de alguna manera, en estos días se conoció el decreto que habilita al Ministerio del Interior para avanzar con el tema de la hidrovía. En particular, le da una extensión hasta diciembre, por los próximos 2 años, digamos, para que se haga cargo del tema. Se habla también del Consejo Federal de la hidrovía que integra las provincias. En primer lugar, de alguna manera ustedes tuvieron un adelanto de eso porque un día antes habían estado reunidos con el ministro y ese tema se había hablado, por lo que entiendo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te pareció? Sí, hay que recordar que en todo caso este anuncio forma parte de una secuencia que apareció en agosto, cuando se firmó el Pacto Federal por la hidrovía en Punta Quebracho. El gobierno en este acto lo que ha puesto en marcha es el mecanismo para ir de alguna forma resolviendo la cuestión de la hidrovía. Naturalmente, esto ha abierto un debate que yo espero que sea enriquecedor con los distintos actores de la comunidad portuaria, marítima y fluvial y de la industria naval. Cuestión que nosotros aspiramos a que se coloque en el radar centralmente, porque entendemos que el proceso licitatorio es una parte de la política pública, no es el todo. El Estado, como ya he manifestado, no puede ser solamente un facilitador de la infraestructura para los negocios agroexportadores. Creemos que tiene que ser mucho más que todo eso. Y en particular, ¿ustedes cómo lo ves? ¿Qué cosas faltan, digamos, hacia adelante porque, o dicho de otra manera, si vemos el recorrido anterior de todo lo que fue la hidrovía, bueno, obviamente las obras que se hicieron, el avance que eso significó, con mucho beneficio para la agroexportación, para el crecimiento de las exportaciones y demás, durante todos esos años, pero con algunas falencias que se le planteaban desde otro lado, por ejemplo, de algunos puertos que no habían quedado incluidos y demás. ¿Cómo ves vos hacia el futuro la hidrovía, ¿no? En función de esa experiencia recorrida y de las necesidades actuales? Justamente por eso creo que el enfoque que dio el gobierno es altamente auspicioso, porque nosotros aspiramos que esto no sea un corredor de exportación nada más. Para mí debe ser un eje donde se tienen que vertebrar políticas de distinta naturaleza. Eh, y digo esto porque como corredor efectivamente ha funcionado y ha traído inversiones muy importantes para el país. Ha mejorado su conectividad con el comercio exterior, ha provocado inversiones, como dijo hace algunos minutos, centrales para el comercio exterior del país y además lo que ha logrado es que el corredor trabaje normalmente en forma ininterrumpida, aún en el medio de una de las bajantes extraordinarias más grandes de los últimos 90 años. Por lo tanto, creo que hay que mejorar la obra, pero evidentemente el formato como está ha funcionado y ha funcionado bien. Y quiero agregar algo alrededor de todo esto. Nosotros representamos a la totalidad de los trabajadores que laboran en la hidrovía. Y indudablemente vamos a poner un énfasis y un acento muy grande, ahora que la licitación se va a poner en marcha, en el capítulo laboral, porque entendemos que la totalidad de los trabajadores que hoy están desempeñando funciones deben ser transferidos en todo caso hacia un nuevo escenario, y si los que quedan es la misma firma que está hoy, seguramente vamos a seguir manteniendo las mismas condiciones y las mismas discusiones que hemos tenido en la hidrovía, discusiones que
quiero ser en esto muy preciso, han tenido muy pocos episodios de conflicto desde el punto de vista laboral. Así es, se ha mantenido realmente la hidrovía funcionando siempre, ¿no? Esa es una característica que no sé, no en muchos sectores se puede decir, y eso tiene que ver también con cómo, con cómo han podido manejarse durante todos estos años, ¿no? Esperemos que hacia adelante continúe así, porque es muy importante para darle previsibilidad al sistema, para que esto funcione en forma permanente y fluida, ¿no? Naturalmente creo que eso, por eso digo siempre, y esto lo han manifestado muchas veces los políticos o quienes aspiran a ocupar cargos políticos, mejoremos lo que está funcionando bien y vamos a corregir lo que no funciona. Insisto, en lo que no funciona es una política pública que abra las puertas a una recuperación de la industria naval que está vinculada con el desarrollo de la hidrovía y que recupere la navegación interior que está perdida para la Argentina. Y en eso hay que discutir ciertas relaciones con el entramado portuario, ¿no? Porque el entramado portuario le están devolviendo un ejercicio que de alguna manera lo estaban peticionando, pero siempre he sido crítico de esto porque los puertos públicos hace mucho tiempo que han sido devueltos a las provincias y han carecido de una política estratégica y de inversión pública. Y esto se puede comprobar simplemente mirando el estado de los puertos públicos a lo largo de nuestro país. Así es, Juan Carlos. Bueno, te agradezco mucho tu intervención en este día, ¿eh? Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hola, bienvenidos a todos. Hola, Agustín, hola, ¿cómo están todos? Arrancamos así con la entrevista con Juan Carlos Smith porque él no podía quedarse a la totalidad del panel, entonces le dimos el lugar en primer lugar para escuchar su palabra y después avanzar con este tramo donde teníamos pensado hacerlo de otra manera, ¿no? Es decir, pedirles una intervención a cada uno de ustedes y después poder conversar. Así que, bueno, vamos a arrancar. El tema que nos convoca es nada menos que el futuro de la hidrovía, ¿no? Así que un tema bastante importante, Agustín. ¿Qué me decís? Y lo que decimos siempre, ¿no? Es la decisión geopolítica más importante que tomó Argentina en toda su historia. Así que ahora viene la licitación y, bueno, a seguir por este camino, ¿no? Así es. Bueno, si les parece, yo me gustaría darle las palabras a cada uno para una breve introducción, que sé que tienen más o menos preparada, y después hacemos un diálogo entre todos. Está invitado también Idígoras para participar en el panel. Está en una paritaria, así que está terminando eso y se conecta dentro. Se sabe cuando se entra, pero no cuando se sale. Claro. Esperemos que vaya todo bien. Si le parece, le damos la palabra en primer lugar a Daniel Nassini, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Puede ser, Daniel, adelante, ¿eh? Sí, cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación a participar en este seminario internacional de puertos vía navegable, transporte multimodal y comercio exterior que organizan Global Ports y Transport and Cargo. En nombre de la Bolsa de Comercio de Rosario, quiero hacerles llegar mi saludo a quienes participan en esta actividad y el reconocimiento al esfuerzo de Agustín Barletti y Ariel Armero por su constante trabajo en un evento que ya va, como ya dije antes, por su 30ª edición. No es novedad afirmar que la Bolsa de Comercio de Rosario ha tenido en su agenda el estado de las vías navegables y ha impulsado y acompañado todas aquellas mejoras cuyo efecto se hagan sentir sobre el comercio internacional y el comercio de cabotaje. La Bolsa propició y acompañó el proceso que derivó en la concreción de instrumentos legales que brindaran seguridad jurídica a la operatoria de los puertos privados, la remoción de obstáculos que disminuían la competitividad del sector y la paulatina mejora de las vías navegables
que, sumado al sensible incremento de las exportaciones, posibilitaron el surgimiento de nuevos emprendimientos que se caracterizan por la modernidad de sus instalaciones y la potencialidad de sus operaciones. Trabajamos en pos del concesionamiento de las tareas de dragado y señalización del canal troncal en el tramo comprendido entre el puerto de Santa Fe y la zona de aguas profundas del Río de la Plata, que fue finalmente concesionado en 1995. Este fue un hecho que constituyó un hito muy importante para la economía del interior del país, porque posibilitaba que los buques zarparan al exterior con mayores volúmenes de carga, que disminuían a su vez los falsos fletes, en beneficio directo de los productores de bienes exportables, principalmente en materias primas agrícolas y manufacturas de origen agroindustrial, que constituyen el principal renglón de nuestros embarques. Siguiendo con esta línea del trabajo histórico de la Bolsa de Comercio de Rosario, queremos reiterar la importancia y el carácter estratégico que reviste el sistema de navegación de nuestro país, y en especial el sistema de navegación troncal del río Paraná. Es por ello que continuamos participando activamente en el desarrollo del transporte fluvial y junto a otras entidades trabajamos en pos de fortalecer esta vía navegable, clave por donde pasa cerca del 80% de las exportaciones de granos y subproductos de la Argentina. Como ya he dicho en otros foros, la participación en la elaboración del estudio de factibilidad técnico-económica del próximo periodo de concesión de la vía navegable del río Paraná es un claro ejemplo de eso. A través de ese estudio se proveen de bases técnicas sólidas para identificar las intervenciones físicas posibles, cuantificarlas, plantear un escenario de proyecto, desarrollar el diseño asociado y estimar los costos de implementación y los costos de mantenimiento. Por supuesto, algo que también impulsamos desde hace muchos años es la constitución de un órgano de control autónomo, eficiente y profesional, que cuente también con la participación de actores privados con intereses en el desarrollo y en la optimización del sistema. Pero bueno, más allá de las formas y distintas miradas que existen sobre cómo gestionar la hidrovía, desde la Bolsa de Comercio de Rosario hemos manifestado ya que es imprescindible que todas ellas apunten a reducir costos, a intensificar el desarrollo eficiente de la infraestructura portuaria, a disponer de un sistema de navegación moderno, acorde a los tiempos que crecen y a las demandas del comercio exterior, a garantizar el mantenimiento óptimo de la vía navegable por parte del concesionario y a tener sustentabilidad medioambiental. Ahora, bien, es importante remarcar la sanción hace pocos días atrás del decreto 949 del 2020, que faculta al Ministerio de Transporte de la Nación efectuar un llamado a una licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje para las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, comprendida entre el kilómetro 1238 del río Paraná hasta en un punto denominado Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales del río de la Plata, exterior, a unos 239 kilómetros del canal de Punta Indio, a riesgo totalmente empresario y sin aval del Estado. También el mismo decreto instruye al Ministerio de Transporte para avanzar en la creación de un Consejo Federal de la Hidrovía,
que tendrá como función brindar asesoramiento permanente en todo lo relativo a la concesión de la obra pública por peaje de la vía navegable troncal de la hidrovía Paraguay-Paraná, dentro de lo que establece este mismo decreto. Esto implicaría así una prórroga de la actual concesión hasta que los adjudicatarios de la licitación asuman las operaciones de los servicios. Nosotros esperamos que dentro de ese lapso se puedan realizar algunas obras que son de rápida ejecución y de bajo costo y que mejorarían la navegación durante el proceso hasta que comience la nueva concesión. Nosotros estamos firmemente comprometidos con la mejora del sistema de navegación troncal porque está en línea con la modernización y mayor eficiencia que es necesaria para todo el sistema de transporte de carga, tanto como por agua como por terrestre, como un todo interrelacionado. Por eso, las iniciativas de la Bolsa de Comercio de Rosario van más allá del transporte por agua y puertos, y me gustaría contarles algunas. Estamos impulsando la mejora y modernización del ferrocarril de cargas, con el objetivo de lograr el crecimiento del transporte ferroviario, ya que es clave para resolver el desafío de aumentar la capacidad de carga y equilibrar la matriz de transporte. No dejamos de insistir en la necesidad de ordenar el sistema de acceso viales y ferroviarios al Gran Rosario, dado que el desafío que implica la llegada de cargas a las industrias y a más de 30 terminales portuarias de la región. En ese aspecto, la Bolsa de Comercio adquirió una plataforma digital para la incorporación integral de la logística agroindustrial. La incorporación de la plataforma Moving se da dentro de un marco de un plan integral de largo plazo, la Bolsa de Comercio de Rosario, que busca digitalizar procesos y soluciones para la cadena en su conjunto. Bueno, todos estos aspectos son fundamentales para que la producción nacional pueda acrecentar su competitividad, condición que es necesaria para que el país incremente su participación en los mercados internacionales, gane nuevos destinos y aumente las exportaciones de manera sostenida en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Hola. Muchas gracias Daniel por su intervención. Vamos a seguir adelante. Le damos la palabra ahora a Luis Ubizarreta. Luis estuvo ya en la apertura. Algo adelantaste sobre las posiciones de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales sobre la hidrovía, pero bueno, te damos la palabra para que avance sobre el tema. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, Ariel y Agustín. Felicitaciones por el Congreso nuevamente. Yo, bueno, en primer lugar, suscribo absolutamente todo lo que acaba de decir recién Daniel. Solo quiero agregar que estamos en un mundo globalizado y que todos somos conscientes del fracaso que hemos tenido como país, y creo que hay que hacer la autocrítica en los últimos 30 años, y me parece que uno de los pocos hitos exitosos ha sido la hidrovía y todo el desarrollo del corredor fluvial y la ley de puertos que ha permitido inversiones modernas que nos han permitido que el sector agroindustrial en esta situación de crisis permanente que viene viviendo la Argentina estos últimos 30 años, haya destacado y haya mantenido un crecimiento de producción a tasas chinas. Y sin duda eso obedece a varios factores, pero uno de ellos fundamental fue la logística que llegó eficientemente gracias a tener el río dragado, llegando al corazón productivo. La Argentina está lejos de los mercados, su participación en las exportaciones es baja y por suerte tenemos este río que nos permite darnos cierta competitividad contra algunos de nuestros competidores. Cuando miramos
el caso de Estados Unidos con su Mississippi, pero con una producción bien alejada. Los barcos obviamente están lejos de las zonas productoras. Nosotros tenemos la suerte de que los barcos llegan hasta la producción prácticamente, y eso nos da una gran posibilidad. Pero dicho esto, también creemos que tenemos un potencial mucho más grande por delante, y por eso hay que hacer otras políticas, hay que cambiar si queremos resultados distintos, pero también hay que mantener las cosas que se hicieron bien. Y una de ellas es la hidrovía. Por lo tanto, tenemos una enorme expectativa y un enorme compromiso para que la nueva licitación sea transparente, que genere interés en los principales actores, y que podamos ir hacia la hidrovía del siglo XXI. Pasaron 25 años desde la concesión anterior, y creemos que es el momento de barajar un poco de nuevo y apuntar a un proyecto más ambicioso con las nuevas tecnologías existentes, y obviamente también creemos que esta hidrovía más moderna también puede tener costos más bajos que le den más competitividad. En esa línea, creemos que más allá de la hidrovía, el sector logístico al cual representamos tiene un rol fundamental para apalancar toda la economía aguas abajo. Si no tenemos puntos de salida eficientes y modernos y con costos competitivos, va a ser difícil que salgamos de la situación actual. Y la Argentina, una de las cosas que necesita es desarrollar sus exportaciones de un modo rápido y potente. Y para eso tenemos que ser, los puertos y todo el esquema logístico tiene que ser muy competitivo. Por lo tanto, tenemos que tener un compromiso en esa línea. No podemos distraernos pensando en que somos el centro, sino que somos un servicio que debemos hacerlo de un modo eficiente y económico para que la producción reciba el mejor precio y podamos incrementarla. Así que yo creo que eso es fundamental, y bueno, este compromiso nuestro en este desarrollo. Y también tengamos en cuenta algo que yo mencionaba ayer: los contrarios también juegan. Brasil, que es uno de los grandes competidores, en los últimos 10 años duplicó su cosecha, mientras que nosotros solo crecimos un 30%, y además desarrolló la logística a través del Amazonas de un modo vertiginoso y con un crecimiento enorme. Hoy una quinta parte de la exportación agroindustrial de Brasil sale por el Amazonas, con lo cual no podemos distraernos. Tenemos que mantener nuestra competitividad y tenemos que generar los incentivos para que crezca. Por último, quiero mencionar el Consejo Agroindustrial Argentino, que es un grupo de 57 instituciones relacionadas con la agroindustria, que nos hemos juntado con un espíritu proactivo de llevar propuestas al gobierno. Hemos tenido muy buena recepción y creo que es el momento, esta crisis y este momento es el momento del cambio, de tomar decisiones inteligentes y valientes, y por eso, bueno, estamos en ese sentido muy contentos de haber logrado un muy buen canal de diálogo con el gobierno y también con la oposición para trabajar en lo que decía recién, en ver cómo hacemos para que la Argentina sea más competitiva. Tenemos un enorme potencial y una oportunidad única para cambiar la historia. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Bueno, le damos la palabra ahora a Juan Carlos Venecia. ¿Qué tal, Juan Carlos? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo te va, Agustín? Entre todos. Luis, Daniel, tanto tiempo sin vernos, siempre, pero nos vemos demasiado virtualmente.
Bueno, pero muchísimas gracias por esta invitación. Más allá que yo no soy una cámara sectorial ni un usuario en concreto, pero bueno, ya formo parte de este sistema hidroviario y bueno, pero casi siempre ser el último de estos paneles me quedaría solamente que suscribir lo que escuché. Entonces, bueno, termino acá, pero bueno, no es que voy a terminar acá. Me interesa remarcar varios puntos de lo que escuchamos, tanto de la intervención de Juan Carlos Smith, de Luis Ubizarreta y de Daniel Nassili. Porque es verdad que estamos hablando de un proceso de 25 años. Una de las pocas cosas que nos salió bien a los argentinos, en eso me anclo sobre el planteo de Luis, y que hoy genera amplios consensos. Yo fundamentalmente cuando estamos hablando de hidrovía, por ahora, cuando hablamos de hidrovía, estamos hablando del sistema de navegación troncal argentino concesionado allá en el 1995 y que básicamente hoy nadie discute que es la principal infraestructura de transporte del país. Y que bienvenido sea que parece hashtag hidrovía, como le gusta decir a un amigo en común, el capitán Borrelli, porque hoy está todo el mundo hablando de hidrovía. Y está hablando bien, porque cuando uno antes lo odiaba hidrovía, en realidad los argentinos hablamos de sistema de navegación troncal, nos falta desarrollar la hidrovía. Ese es el desafío, el vaso medio vacío, como se planteó ya en este panel. Hablábamos de muchas cosas, casi siempre en términos complejos, ¿no? Contrabando, situaciones políticas, pero en realidad hoy hay un amplísimo consenso de que estamos ante la principal infraestructura de transporte de la Argentina, que su concesionamiento y su desarrollo ha sido totalmente beneficioso porque si no hubiésemos contado con esto, no hubiésemos contado con la baja de costo de transporte que permitió la duplicación de la superficie productiva argentina, triplicación de exportaciones, la consolidación de toda esa cadena agroalimentaria y de ese sector exportador tan potente. Menos mal que lo tenemos, y obviamente que es un corredor exportador, y que hoy lo tenemos que ampliar, desarrollar e impulsar, pero entendiendo bien cómo se logró y qué es lo que tenemos que abordar ahora. Y cómo se logró hace 25 años atrás en algo que se marcó también en el panel, que no es muy habitual en la Argentina, que fue el desarrollo de un consenso en términos de políticas públicas. La ley 24093 de puertos, la 17520, que es la misma ley que nos va a permitir ahora desarrollar la licitación perentoriamente, fueron decisiones públicas, fue una política pública. Entonces, lo que hoy hay que reconstruir son esas políticas públicas que le dieron previsibilidad, sustentabilidad y desarrollo a este sistema, que ya ha sido descrito en sinnúmero de oportunidades y que hay este amplio consenso. Por eso, como planteaba el presidente de la Bolsa de Rosario, el decreto de la semana pasada, el 949, constituye un marco de previsibilidad para el sistema. Define plazos, roles, determina horizontes y demarca con claridad lo que tiene que lograrse. Era algo que lo veníamos planteando permanentemente, desde la Constitución allá en el 2017 de la Mesa Público-Privada Santafesina, que después derivó justamente en los trabajos y en los planteos de la mesa privada, pero ya ahí en ese momento planteábamos que el Estado tenía que poner un mojón, definir con claridad tiempos y plazos. Obviamente, este año es un año particular, se metió por la emergencia del COVID-2020. Pero ¿qué es lo que vamos a discutir? Y acá es donde tenemos que demarcar con claridad una divisoria de agua. Son dos ejes distintos lo que tenemos que plantearnos, pero que todo constituye una política pública, o sea, tiene un núcleo
de lo cual hay que desarrollarse. Uno, el sistema de navegación troncal, ¿no? Definido en el decreto, desde Pontón Recalada al kilómetro 1238 con confluencia, optimizarlo, mejorarlo, definir con claridad cuál es su diseño en términos de canal navegable, los anchos de solera, los cruces, cómo podemos realmente generar profundidades con sustentabilidad medioambiental. Y fundamentalmente lo que careció anteriormente este proceso, el órgano de control, donde estén los usuarios y donde estén las provincias. Eso es un ámbito que se ha definido con claridad. Ahora tenemos 2 años, en 2 años tiene que estar la adjudicación, la licitación y por ende todos estos mecanismos que venimos planteando y reclamando permanentemente. Pero lo que tiene que ir en paralelo y en conjunto, también se ha planteado en este panel, es el desarrollo del conjunto del sistema portuario fluvial argentino y su complementariedad con el marítimo. Los puertos públicos, provinciales, un plan específico que necesitamos de infraestructura portuaria, el desarrollo de un sistema de cabotaje nacional. Hoy toda esta jornada se centró en industria naval, en la necesidad del desarrollo de la marina mercante, pero obviamente sin solapar situaciones. Estuvimos hasta hace poco discutiendo, parecía que el sistema de navegación troncal, con su sistema de tarifa y de peaje, que ha sido más que virtuoso, iba a sostener todo esto. Es como si la ruta a través de su peaje tuviese que sostener las estaciones de servicio, la concentración de carga o parques logísticos. Entonces, estas dos situaciones, estos dos ejes, es lo que tenemos que plantear, reclamar, sostener en términos de la necesidad de una política pública. Que se están dando pasos más que interesantes. Cuando uno ve la convocatoria para las asistencias técnicas para el desarrollo de todos los pliegos a futuro por parte de las universidades nacionales, bienvenido sea, porque se recurre a recursos públicos sin pensar en que carecemos de esos recursos públicos para la confección puntual, en este caso, de pliegos. Bueno, usemos esos recursos que existen. Hoy mismo se han mostrado para estas necesidades que trato de marcar, de tener un programa fuerte de infraestructura portuaria, un sistema de incentivo al cabotaje, donde podamos tener una baja sustancial de costos fiscales, el 10+10+10 que se viene planteando en términos de reducción de impuestos a las ganancias, de IVA y de cargas patronales hacia el sistema para poder justamente desarrollar lo que nos faltó hace 25 años atrás. Porque en realidad aquellos años, yo lo recuerdo perfectamente, después durante años, ¿qué se reclamaba? Y se reclamaba la necesidad por parte de los puertos públicos que habían sido transferidos, que quedaron como huérfanos, no solo huérfanos del Estado Nacional, huérfanos de sus propias provincias, en términos de sus infraestructuras, de sus desarrollos. Entonces, hoy, puntualmente, uno ve, yo lo veo con mucho optimismo, veo que se está desmalezando el tema, que se le están quitando preconceptos, prejuicios, que se construyen amplios consensos. Y para eso es necesario que lo podamos plasmar fundamentalmente entre todos en la construcción de una política pública sostenible y que, como decía Luis, los otros también juegan. Entonces, en parte, nosotros hemos perdido tiempo y oportunidades en estos últimos años. Bueno, estamos dando un paso para atrás porque el COVID nos atrajo, tenemos que redefinir tiempo. Bueno, que ese paso para atrás nos permita dar 2 bien fuertes hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy clara tu intervención, como siempre. Bueno, Agustín, ahí empezamos el diálogo. Si tenés algunas preguntas, querés. Estás muteado, me parece, Agustín. Ahí estoy. Sí. Le quería preguntar a Luis,
A partir de, bueno, del desarrollo de la hidrovía, ese racimo de terminales privadas que podríamos quizás situar desde Arroyo Seco hasta Timbúes, generó millonarias inversiones y logró la capacidad de crushing de soja más importante del mundo, como polo, ¿no? En vistas a esta situación de la hidrovía, ya sabemos que hay una continuidad. ¿Están previstas inversiones o tenés información sobre inversiones en distintas terminales o alguna inversión que por ahí se frenó algún poquito por este tema del COVID? Pero, ¿podés hablarnos algo al respecto? Mira, acaban de terminar dos inversiones muy importantes, ¿no? Que es el puerto nuevo de Aceitera General Dehesa y el de ACA, de las cooperativas en la zona de Timbúes. Y, claro, para que crezca las inversiones tiene que haber más producción, obviamente, más cosas que exportar. Me parece que por el lado de los puertos tenemos una buena capacidad. Lo que sí veo es algo que mencionaba Daniel, que son los circuitos ferroviarios de acceso a los puertos, en donde me parece que ahí hubo algunas inversiones también, el ramal nuevo de Timbúes, que fue una inversión público-privada muy interesante, y yo creo que las terminales lo que se están concentrando bastante es en este tema de los accesos, y es uno de los temas de agenda de nuestra Cámara y también de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? En donde tenemos mucho por hacer para que, bueno, haya más flujos de trenes llegando a las terminales que potencien sobre todo a esas zonas más alejadas. Pero en cuanto a terminales, o sea, lo que veo es que puede haber inversiones de nuevos muelles, pero no veo que vaya a haber nuevas terminales en proyecto en este próximo año. Claro, no, ampliaciones pensaba, además de las que se fueron dando, ¿no? Ampliaciones de capacidad. Sí, pero no veo, justamente uno de los problemas que está padeciendo la industria y que es público es la capacidad ociosa alta, y por eso yo mencionaba lo de Brasil, ¿no? Mientras que la producción de soja de Argentina se estancó, hablando de soja en los últimos 10 años, tenemos la misma producción, en Brasil creció casi el doble, y entonces nosotros... Creo que los privados invirtieron pensando en que la Argentina tenía que jugar ese juego mismo que sucedió en Brasil, y lamentablemente por diversas situaciones que bueno, son bien conocidas, no sucedió, no perdimos esa oportunidad. Bueno, creo que en la medida que logremos retomar el impulso, que estoy convencido que tenemos el potencial si hacemos las cosas bien, estamos a tiempo, bueno, habrá lugar para nuevas inversiones. Me parece que hoy tenemos capacidad ociosa alta y por eso, bueno, estamos sufriendo un poco, la industria viene sufriendo esta situación, el biodiesel, ni hablar, pero también la molienda, ¿no? Estamos en algo más del 50% de uso y con eso, y además con algunos conflictos gremiales que tampoco tapan a esta situación, con paradas en los puertos, creo que vamos en el camino contrario y ahí yo ayer mencionaba ese llamado a la reflexión, ¿no? Tenemos que ser competitivos, no podemos darnos el lujo de parar los puertos y de repente hacer reclamos que en este momento de la Argentina, bueno, no son oportunos, y hay que tener un poquitito de mirar con un poquitito más de empatía y ver cómo hacemos para salir de esta crisis trabajando todos juntos. Perfecto. Y si me permitís salir una pregunta más para... a ver, la Bolsa de Comercio de Rosario fue uno de los impulsores de aquel proyecto circunvalar, ¿no? Que tantas veces se hace y llegamos a la puerta y no lo hacemos. ¿Ven posibilidades de reflotar ese proyecto? ¿Ese proyecto hoy sigue vigente tal cual fue diseñado o habría que actualizarlo? ¿Cómo están viendo eso? Bueno, nosotros no hemos dejado de pelear nunca por el plan circunvalar, ni vamos a dejar de pelearlo nunca. Me reía el otro día en una charla sobre hidrovía, precisamente, que desde el siglo XIX, la bolsa tiene 136 años, hay registro que le reclamaba al gobierno nacional de que dragara el Paraná de las Palmas, llamado así Paraná de las Palmas por las palmeras que había a la orilla, que fueron todas cortadas para hacer los postes de la luz, ¿no? Bueno, el plan circunvalar parece lo mismo, parece que vamos a tardar 100 años para entender
que sería una obra de tanto ferroviaria como vial, un gran adelanto para la logística de entrega de mercadería, la logística de camiones, liberaría mucho el tránsito vehicular. Es decir, sin ninguna duda vamos a seguir peleando por eso. A veces reducimos la intensidad en la magnitud de la obra, pero por lo menos hagamos peines de entrada, digamos. Es decir, vamos por cosas más chicas y después lo vamos agrandando. Pero no dejamos de pelearlo y ahí, por lo menos, tenemos mucha esperanza que en los ferroviarios sí pueda este gobierno llegar a tener un circunvalar ferroviario. Para nosotros, para Rosario es fundamental. Claro, perfecto. Y perdón que... Vamos, Juan Carlos. Disculpe que me meta, pero bueno, no deja de ser un conversatorio. Y obviamente yo dirijo un programa de infraestructura regional, no solo me dedico a los puertos, pero quería sumarme a lo que plantea Daniel, que la Argentina necesita la reconversión ferrovial en realidad de todo el área de Rosario. No es una obra de Rosario o de la provincia de Santa Fe, una obra estratégica, la redefinición integral de esa accesibilidad, porque si uno no reconvierte ese sistema, no va tampoco a poder reconvertir lo que pueden terminar siendo las futuras concesiones ferroviarias, porque cuando uno habla de un Open Access, necesita tener resuelto esa circulación de ese entramado. Claro. Les doy un solo ejemplo, no los quiero aburrir, habría que poner muchos planos, se avanzó mucho en parte y por inversión privada con los accesos ferroviarios, la mayoría de las terminales que no contaban de eso en la zona norte del Gran Rosario, pero donde, por ejemplo, se planificaba áreas de consolidado y desconsolidado hacia el oeste del Gran Rosario, hoy ya son ciudades. O sea, en el 2001, uno decía, bueno, esta área uno la tiene que dejar reservada para una concentración hacia la zona oeste, en la zona para que lo quieran ubicar a O12 y autopista Córdoba. Bueno, eso ya ahora es todo barrios, pero de cientos y miles ya de lotes hechos. O sea, imagínate el uso de suelo y cómo uno, si no define esto con claridad, en términos de transporte de carga ferroviario, el sobrecosto que le vamos a ir agregando a estas obras y a estas necesidades en términos, si cada vez vamos corriendo más el eje, si cada vez estamos más lejos de hacer esto. Y obvio que cuando uno habla de un plan de reconversión de infraestructuras portuarias, en realidad estamos hablando de toda una cadena que estructura todo. O sea, para que los puertos y esa ampliación portuaria con la que nos relató Luis, porque a ver, ya contamos con mucha infraestructura portuaria privada, ya estuvo esa inversión, tenemos una gran capacidad portuaria, pero si vos no mejorás la accesibilidad terrestre, la accesibilidad náutica, y bueno, esa buena infraestructura portuaria que tenés pierde competitividad en el sistema integralmente. Entonces, bueno, por eso esto no es solo un planteo de la Bolsa de Comercio de Rosario, es un planteo estructural de la redefinición de transporte de la Argentina, que en realidad cuando estos congresos, y antes no aburro más, pero si no hubiese existido Ariel el Papá lo tendríamos que haber inventado. Estamos hablando del transporte de la Argentina, de una sociedad periférica que si no cuenta con una buena estructuración de transporte, que lo que es claro, lo que no tenemos es un plan integral de transporte ya hace décadas, que forma parte de cierta decadencia que tenemos como sociedad, y bueno, no vamos a poder constituir competitividad hacia adelante, y es un problema integral, no un problema de un sector o de una región. Disculpe que me extendí, pero me diste el pie, Daniel. No, clarísimo. Y decime otra cosa, Juan Carlos, a ver si no me contestás esto, si sos vos que sos el libro abierto de la hidrovía, si no, la hidrovía es como una gran autopista, pero resulta que en muchos puertos tienen calle tierra para llegar a la autopista, ¿no es cierto? Es como, no tienen los accesos. ¿Se puede imaginar alguna fórmula para que en una nueva licitación
por el tema de los accesos portuarios? Porque tenés puertos que tienen las capacidades financieras de hacerlo, otros no. Se podrían generar asimetrías entre los puertos. ¿Hay alguna fórmula que pueda resolver esto? En parte se generó. Obviamente que el tema es mantener el troncal como está. Eso sí. O sea, no es que le vamos a cargar el troncal. Puntualmente, lo que tiene que existir una posibilidad en concreta de esta licitación es que muchos de los puertos puedan contratar al concesionario al costo de ese valor. Porque en realidad lo que sucedió más de una vez era que al no poder ingresar sobre el concesionario, después ahora se definirá si son 1 o 2 tramos, 2 concesiones, pero bueno, la mayoría de los puertos públicos argentinos, el caso de Villa Constitución, Diamante, necesitan no que se les subsidie eso, pero sí que no los saques de competitividad en términos de que si quieren contratar un dragado lo puedan hacer a ese tipo de costos. Yo igualmente espero que la evolución de todo este proceso público que se viene dando de licitación también contemple esta situación. Pero, como dije al principio, festejo de que por lo menos lo de la semana pasada ya desmalezó bastante. Sí. ¿Qué opinan los colegas del panel? No. Visibilidad, me parece. Totalmente. Sí, sí. Me llama, el único tema como que me hizo un poquito de ruido es, yo entiendo que el puerto de Buenos Aires es un puerto federal, aunque está enclavado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires no haya formado parte, o por lo menos en este decreto no lo nombra, en el Consejo Federal de la Hidrovía, ¿no? No sé si ustedes piensan que tendría que estar presente. A ver quién se anima a contestarme. No, yo creo que cuanto más amplio sea el ámbito, o sea, más allá de los colores políticos, sí, yo creo que suma, por supuesto que suma. Incluso, bueno, la otra vez hablábamos con yo hablaba con algún legislador de la provincia de Santa Fe que me decía, bueno, hay otras provincias que también, como Córdoba, que utiliza la hidrovía y que de repente no está directamente en contacto con el río, pero que sin embargo tiene un interés en que esto funcione. Con lo cual, yo creo que ese ámbito, ¿por qué no? Claro, me parece bueno si hay otros actores, otras provincias participando. Mientras tengan intereses y sumen, no veo por qué no. Seguro. Son situaciones que van en paralelo. La licitación del sistema troncal también necesita tener en claro cuál es el futuro del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y también lo va a necesitar el DOCSUC, o sea, y nadie no es que no queremos discutir ciertos temas, pero hay que discutirlos con ubiquidad. O sea, nadie le quiere sacar el pecho a discutir el Canal Magdalena, la necesidad de ir hacia lo oceánico, las complementariedades, pero como decimos a veces en el campo, cada chancho en su corral también, de cierta forma. Claro. Porque si no mezclar todo es innecesario. Sí, hay veces que la decisión en definitiva tiene que estar en la nación, ¿no? Que creo que es, si no, si hacemos el gran comité con las decisiones, después ya sabemos que eso termina siendo un merengue. Sí. ¿Quién decía? El general Perón decía, ¿no? Que un camello era un caballo hecho por una comisión. Claro. Entonces, así. Y yo recuerdo en su momento cuando todo empezó el proceso, incluso fue el que fue informante en su momento al presidente Menem y al ministro Cavallo, cuando fueron a presentarle el proyecto de hidrovía junto con los senadores y los diputados nacionales de Santa Fe, fue el gran Arrascaeta, ¿no? De la Bolsa de Comercio de Rosario, que fue uno de los primeros que empezó a hacer estudios en profundidad. Y quería preguntarle, Daniel, desde el punto del Centro de Estudios Económicos de la Bolsa, acaba de sacar un informe muy completo, ¿no? Sobre la hidrovía, y si tienen en mente, ¿no? Nuevos estudios en algunos otros temas que tengan que ver con la hidrovía, que estén trabajando en la bolsa. Bueno, no solamente la bolsa, son varias cámaras que hemos contribuido a hacer un estudio que contiene 3.000 páginas, que la tiene en propiedad, la tiene en posesión el ministro Meoni, donde yo lo nombré, digamos, están las condiciones técnicas firmes, o sea,
los términos de referencia de las obras que se tienen que hacer, el ensanchamiento en un lado, las profundidades en el otro, la zona de cruce, la rada de espera. Creo que es un estudio superlativo, digamos, en lo que son las regulaciones técnicas, las necesidades técnicas de lo que hay que hacer en el canal troncal y para su mantenimiento, ¿está bien? No nos metemos en la gestión futura de la hidrovía en ese estudio. Es decir, la gestión será cuestión del ministerio, de los gobiernos. Pretendemos una participación en el Consejo, pero por ahora creo que el estudio es extremadamente completo y creo que es muy bueno que lo tenga el ministerio, lo estudie, supongo que ya lo han estudiado en demasía los técnicos, o lo deberían haber estudiado. Así que por ahora hacer otro estudio más de la hidrovía, no creo, digamos, o del río en sí mismo, ¿no? Perfecto. Más allá de que ahora también con este satélite nuevo, el SAOCOM 2, uno puede mirar el lecho del río desde el satélite y hay muchas actualizaciones tecnológicas que nos van a sorprender hasta nosotros mismos. Seguro. Lo importante es que tenemos este decreto 949, que es el primer acto formal, oficial, de un gobierno nacional que diga, vamos para ese lado, ¿no? Porque hasta ahora, tanto el gobierno anterior como lo que venía de este gobierno que ya está llevando un año, esto no se había logrado. Yo creo que esto es para festejar ya, ¿no? Sí, yo le preguntaba eso a Juan Carlos el otro día, porque somos amigos personales aparte, y él me contestó, arrancamos. Sí. Y aparte creo que hay otra cosa buena y es que, y recién lo charlaban, la visibilidad que está teniendo el tema a nivel nacional es importante, me parece, y además creo que el gobierno está teniendo un diálogo con nosotros, digamos, y ha tomado el estudio que mencionaba Daniel y creo que lo han visto bien, o sea, yo veo que arrancamos y bueno, ahí pareciera que vamos bien y el tema ahora es que aceleremos un poco más allá de arrancar y que, bueno, hagamos que este periodo de prórroga se reduzca en lo posible para que, bueno, estos pliegos finalmente estén en la calle pronto y bueno, finalmente tengamos la licitación. Claro, pasa que el otro día, pues justo con Juan Carlos hablábamos de esto, ¿no? Los determinados temas de el tiempo que necesitamos para hacer un estudio de impacto ambiental, que para eso son 18 meses, y claro. Juan Carlos resaltaba un hecho que no es menor, el tema de entregar al nuevo concesionario contra cosecha, ¿no es cierto, Juan Carlos? Sí, contra campaña son. Contra campaña. Para que llegue a un tiempo prudencial. Pero fundamentalmente recordándolo a Rascaeta, mi viejo iba siempre tenía su carácter, ojo, tenía su carácter. Pero yo me acuerdo de esa reunión hace 25 años atrás, y perdonen que no es que te quiero sacarlo de los plazos, no. Pero bueno, es muy claro, a octubre del 2022 tiene que estar un concesionario nuevo, con el canal definido, con las profundidades ya hechas, y eso va a tomar esa campaña y ya saldremos con los pies necesarios acá. Pero justamente por ese tema es lo que yo quiero recordar. En ese momento, a nosotros, a los que peleábamos por estos temas, nos decían, pero ustedes nos quieren dejar sin puerto el país, hacia el sur, ¿no? ¿Qué es lo que quieren desarrollar? Y lo sintetizábamos en esta fórmula, que queríamos traer el buque a la carga. Y tan efectivo fue que se duplicó el ingreso de buque al Río de la Plata. Entonces, fíjate si esto, y a ustedes que les interesa este tema, cuando nosotros hablamos del Río de la Plata hub o feeder con respecto a los sistemas logísticos más grandes, o sea, si nos quedamos ahí cortitos con respecto a Santos y al sur brasilero, mirá si es relevante que este sistema tiene que seguir existiendo, porque la flota y desarrollándose más que existiendo y completando lo que decía Luis, porque en el mundo hay unos 45.000, 50.000 graneleros, buques de graneles,
pensemos que ingresan al Río de la Plata entre 4.500, 5.000 al año. O sea, mirá si es importante que esto traccione para los intereses del país. Y ni hablar en términos entonces de la... Cuando nos hablan de geopolítica o de geoestratégica o de soberanía, en realidad la soberanía la constituyen tener fierro establecido. O sea, poder contar con terminales portuarias, agroindustriales, con una cadena de valor. Yo siempre cuento esto, Daniel lo sabe, el corredor industrial del Gran Rosario, cuando se habla del corredor industrial del Gran Rosario, en realidad la avenida Ovidio Lago hace 70 años atrás, que hoy es una calle de la ciudad. Toda la industria metalmecánica que estaba ahí asentada, hoy está en Las Parejas, está en Astron, ¿y sabe qué produce Agustín, Ariel? Maquinaria agrícola. Y esa maquinaria se sostiene por haber duplicado la superficie, triplicado las exportaciones. Mirá lo que es entender una cadena. Hoy en términos de insumos de acería, y es casi igual que la línea blanca o la automotriz, la maquinaria agrícola. O sea, imagínate, si eso no te da soberanía, te constituye sociedad. Entonces, ¿de qué país queremos hablar si no tenés primero la gente, producción, desarrollo? Seguro. Pero bueno, vos ya hablabas de Arrascaeta, yo creo que se alinearon muchos planetas hace 25 años y se juntaron muchas mentes lúcidas. Estaba tu papá, estaba el gobernador, estaba Reutemann, estaba Pablo Ferrés de la Cámara de Puertos Privados, estaba Arrascaeta, y un conjunto de gente también que eran cordobeses, ¿no? Que estaban en la subsecretaría de Puertos, el mismo Jesús González, que fue un tipo que siempre tuvo una visión de ver lo que iba a pasar dentro de 5 o 6 años. Y por algo se generó esto y por algo se generó algo que es política casi de las pocas cosas que son política de Estado, ¿no? Y que son temas como, no creo que es esto, Malvinas y alguna cosa más que no se discuten, ¿no? Sobre la importancia que tienen, ¿eh? Y eso es muy importante, ¿no? Nuestro país, que ha sido un país de tanto de ir y venir, y que cada presidente que vino quiso fundar el país de vuelta, y que lo que estaba el anterior no servía. Sin embargo, la continuidad de la hidrovía habla de sus bondades. Así es. Totalmente, bueno, y de hecho creo que eso es algo también bueno, ¿no? Me parece que todos los espacios políticos, y lo sabemos porque el gobierno anterior también le daba mucha importancia y este también se la da, y eso es bueno, digamos, que más allá de los colores, bueno, me parece que todos somos conscientes en esto de que es una política de Estado y que hay que hacerlo bien, porque tiene que durar otros 20 años y funcionando mejor que los anteriores, y eso es el desafío. Tiene que seguir andando bien, digamos, como anduvo hasta ahora, mejor, y bueno, todas las demás cosas también tendremos que ir trabajándolas para que haya flujo, ¿no? Y que haya más inversiones de vuelta. Así es. Bueno, les agradecemos a todos realmente la presencia. Ha sido muy, muy interesante esta última parte del panel de hoy, esta charla. Me parece que vamos aportando también nosotros desde acá a esta discusión que se está dando, ¿no? Y que parece que es el momento, como venimos diciendo, ¿eh? Así que muchas gracias, Juan Carlos Venecia, muchas gracias, Luis Ubizarreta, muchas gracias, Daniel Nassini, por haber estado aquí. Y gracias, Agustín, por las preguntas y el tiempo. Les agradezco, nos quedamos con Agustín para el cierre, ¿eh?